¿No crees, Arturo, que de cierta manera es una tarea demasiado difícil pedirle a un cubano que ha sido aislado, porque realmente los cubanos no salen en una organización, salen aislados, cuando salen bastante dolidos, y lo podemos ver también en la gente de Nuevo Arribo que se radicaliza en un sentido, ¿no? Pero se vuelven muy frontales bastante pronto. Porque cae en una estructura muchos de ellos neomacartista. Porque cae dentro de una estructura neomacartista. También está eso. Ahora, pero pedirle a todas estas personas, a toda la gente que ha tenido esta experiencia, que tiene, yo por ejemplo tengo mi familia en Cuba, tengo preocupaciones, conozco mucha gente que tiene familia en Cuba y entiendo que en definitiva, y esto es importante, sé que hablamos un poco de la legitimidad, pero los problemas que hay en Cuba, ¿qué proporción tú le ves, Arturo? ¿Qué proporción crees que es responsabilidad del embargo y qué proporción es responsabilidad de las malas decisiones de política económica y de no permitir que las nuevas ideas surjan y de las limitaciones a la... Eso no tiene razón con la pregunta sobre si el bloqueo es válido o no. Pero es te voy a importante contestar. en la psicología de la te la voy a contestar. Te la voy a contestar. Hablar, sí, dime. Sí, cuando la psicología del cubano que llega aquí, que es el cubano que apoya la política de Estados Unidos hacia Cuba, que es el cubano que le llama tiranía, dictadura, que es el cubano que quiere denunciar lo que está pasando, que es el cubano que entiende que estos arrestos extrajudiciales, que esta familia de los presos que ha sido, y tengo que mencionarte las cosas porque normalmente son cosas que serían incluso hasta noticias en muchos países, cuando hay personas que son limitados en sus derechos o que son, agredidos por el sistema de represión del régimen en determinada manera. Y eso está sucediendo. Y que no abogan en otros países diariamente lo veo aquí. A su país ni por el bloqueo a su país. Entonces sí, pero ojo, también yo creo que hay una noción muy ingenua, y cuando digo ingenua no es en el sentido de que sea tonta, es algo muy primario, es algo visceral casi, de que tú te das cuenta de que una injusticia sistemática se está cometiendo dentro de Cuba, que se ha cometido contigo, y lógicamente muchas de estas personas tienen, sí, pero déjame, pero yo creo que la moral media de las personas no es un elemento a desechar. La moral media de las personas, la manera en que ellos interpretan las injusticias que pueden estar pasando, la injusticia que vivieron ellos mismos. Hay mucha gente de mi generación que no le quitaron nada, pero cuando llegan aquí tú hablas con ellos y dices, sí, me robaron el tiempo. Me robaron el tiempo en un sistema donde muchas de las cosas que yo debía poder hacer estaban limitadas, y cuando intentaba sacar la cabeza me reprimían. No me tiraban en una fosa común, afortunadamente. No me lanzaban en un helicóptero como cuando Videla. No habían estos elementos de las dictaduras clásicas de violencia gráfica, pero había otros mecanismos de control. Te sacaban del centro de trabajo, te visitaban a los vecinos, te visitaban a tu familia, y más recientemente hemos visto muchas intimidaciones a activistas y a personas que han tenido que irse porque no han amenazado hasta con la familia y con los amigos. Entonces la gente tiene esa experiencia directa de eso que está sucediendo, y a mí me cuesta trabajo pensar de que es suficiente decirle a esas personas que tienen ellos que asumir el eslabón moral más alto, de que ellos tienen que ser mejores que ese sistema todopoderoso, porque tiene agencias de inteligencia, tiene ejército, tiene equipo diplomático, tiene incentivos económicos para los que salían con ellos, y decirle a estas personas que están acá, que han pasado esas experiencias, que tienen ellos que tomar la altura moral, que tienen ellos que ser los que se cuestionen la moralidad o no de esas acciones que van a ejercer de alguna manera para compensar lo que les ha sucedido. A mí me parece que es una forma de comunicar bastante difícil, y por eso también yo creo que estábamos hablando no solo de los argumentos, sino también de la forma, y aunque no lo hayamos presentado en esta conversación, Arturo, a mí me parece que también estamos discutiendo los medios para que la gente de alguna forma tenga conversaciones sobre eso, y en lugar de ir a cortarle la cabeza al otro, tal vez de ambos lados empiecen, ¿no?, a tratar de ponerse uno en el zapato del otro, y tal vez en algún momento podamos tener una retribución y una restitución de los derechos de todos los cubanos, más allá del conflicto nacional. Mira,
de eso que tú has dicho, yo creo que lo último que has dicho es bien racional. En cualquier discusión, en cualquier conversación que persiga un diálogo nacional, es conveniente ponerse en los zapatos del otro. Naturalmente hay que ponerse en los zapatos de las personas que sufrieron injusticias importantes. Yo he sido partidario incluso de que se vayan atendiendo. Yo no soy partidario de en las condiciones actuales crear una comisión de reconciliación nacional, porque no creo que las condiciones lo permitan, pero creo que habría que atender injusticias que claramente hay madurez hoy para que el pueblo cubano las atienda y el gobierno cubano reconozca su responsabilidad al respecto. Yo creo que sería un buen comienzo y además no lo he dicho ahora, lo decía cuando era miembro de la directiva de Café, se lo dije al gobierno cubano. Por ejemplo, temas como las discriminaciones contra los miembros de la comunidad LGBTQ y cosas que se hicieron que fueron verdaderas barbaridades. Ahora, ponerse en el punto de y tener empatía con ese sector que sufrió las injusticias de la revolución también implicaría ponerse en ese sector de los revolucionarios que han sufrido numerosas injusticias promovidas por una política apoyada por algunos de esos que tú dices que escudados en la victimización han apoyado una injusticia grandísima contra todo su país. Eso hay que ponerse también, ¿no? Porque donde las dan, las toman. Es importante. Hay que preguntarse la lógica racional, fíjate, estamos hablando de empatía, la lógica racional de la ley Helms-Burton que prioriza la injusticia cometida con la confiscación de propiedades o la nacionalización de las mismas sin debida compensación, aunque se propuso, con otras injusticias históricas como son la situación de desventaja que tienen los afrodescendientes. ¿Bajo qué concepto Estados Unidos, y vamos a aceptarte que esas personas son víctimas, tienen derecho a priorizar con un tranque de la relación externa de Cuba con Estados Unidos su injusticia sobre otras que han sido cometidas en la historia cubana y que tienen secuelas hoy tan importantes como la nacionalización de propiedades? Te lo dejo pensando, lo contestas cuando quieras, pero es un lugar donde la polémica descansa. Bueno, entonces, dice por aquí, sí, había Tony que dice que la pregunta de la proporcionalidad del gobierno, de qué culpa tiene, qué responsabilidad tiene el gobierno y qué parte del embargo, que la dejaste sin responder. El Estado cubano tiene que tomar en cuenta en el diseño de sus políticas públicas las injusticias que él cometió y también las injusticias que venían antes. Y te voy a decir algo, yo nunca escuché que los opositores a la dictadura de Batista pidieran un bloqueo contra Cuba. Pidieron un embargo de armas. Que el otro día sé que estuviste en un encuentro con Eliezer Ávila Sicilia, que dijo la barbaridad histórica de que el bloqueo empezó con el bloqueo a Batista. Tú me disculpas y no te culpo por asociación, porque yo no juzgo a personas, yo no discuto personas, yo discuto ideas. Esa idea es falsa. Nunca empezó un bloqueo contra Batista. Yo no estoy de acuerdo con eso, no recuerdo si lo dijo en el espacio en que yo estaba, pero a lo mejor estaba. No, yo no lo dije en el espacio suyo, pero él lo ha dicho en un par de ocasiones y también decirte el hecho de que tenga muchos seguidores no hace verdad esto que te estoy diciendo. No, los seguidores no son criterio de nada. Yo siempre le digo a la gente, no. Bueno, si los seguidores son criterio de algo, el Partido Comunista tiene 600,000, ¿no? Tiene más que todos los influencers de aquí. Entonces váyanse con el Partido Comunista a ver si les gusta. Está claro. Ese argumento es la cantidad de seguidores no dice nada. Entonces, tú me dices cómo decirle a esas personas y me dices que les pido una madurez, fue la palabra que usaste tú. Yo te voy a decir una cosa. Yo creo que es una responsabilidad de los cubanos que somos intelectuales públicos tratar a nuestro pueblo con adultez y salir de la idea de que alguien es vanguardia y que ellos están allí para escucharnos a nosotros porque ellos están a un nivel más bajo. Yo no tengo esa visión. Yo no tampoco creo eso. Yo les hablo de frente y les digo,
los que le dicen el año que viene en Cuba aplicando esta política, que es inmoral, contraproducente, no tiene el apoyo de nadie en la comunidad internacional, esos que le están diciendo eso los están insultando. Llevan 60 años escupiéndoles y diciendo que está lloviendo. No está lloviendo, no hay el año que viene en La Habana. Y lo que van a producir no tiene nada que ver con la democracia, no están promoviendo derechos humanos. Desde el modelo de la Declaración de Derechos Humanos, lo que ellos hacen es una barbaridad. Y entonces, incluso si lo lograran, como ha escrito el profesor de la American University, William Leogrande, el mayor problema que tendríamos es si tuvieran éxito en una política tan mala.